Estamos de regreso, estimados televidentes, aquellos que acaban de ingresar a su televisor o que por radio nos están sintonizando. Este es un editorial de Claro y Oscuro, editado para la televisión local aquí en San Diego, en Vereavisión, canal 50.3. Y para todos aquellos que nos sintonizan en la ciudad de Tijuana, que nos sintonizan aquí en San Diego y todas las áreas circunvecinas, pues un afectuoso saludo, un agradecimiento, qué bueno que están con nosotros. El tema que estamos abordando son 8 razones por las que el Papa Bergoglio no es bienvenido a México. ¿Qué confianza, continuando con la temática, qué confianza transmite un papa político que puede brindar un papado terrenal plagado de intereses políticos y económicos, hoy inmiscuidos en lo que vienen siendo perversiones sexuales, pederastías, corrupción financiera? Estamos hablando de la que es acusado su titular, encubrimientos a nivel mundial, homosexualidad, lesbianismos y otras calamidades difíciles de superar dentro de lo que viene siendo esa, digamos, cúpula religiosa en el poder enclavada allá en el Vaticano. Ante ello, la pregunta es, ¿qué puede traer de positivo el Papa Francisco Bergoglio a nuestra nación? Y no solamente en el caso de él, de todos los papas políticos que hemos tenido, digamos, en el país, pues realmente, digamos, los beneficios, de acuerdo a los conocedores de la materia, no se han visto reflejados en un cambio social, en un comportamiento diferente, por la cuestión de conciencia, por la cuestión, digamos, de la reprimenda, por la cuestión, digamos, de por los acusados, los señalados, vamos a decir, por la misma justicia. Al no haber un cambio, entonces han sido visitas fallidas, lamentablemente, en nuestro país. En el punto 4, en México, el otrora Estado laico, en un país que pasó por un proceso de sacrificio, persecución, traición, muerte y todo lo que una causa de transición exige para alcanzar sus reformas constitucionales, las mismas que sometían al Imperio Romano en el lugar del que jamás, pudiéramos decir, del que jamás debieron salir, pero que la ambición, la postura mocha de personajes, digamos, en el gobierno, de conservadores persinados, hablamos de estas personas sometidas a la misma, digamos, iglesia, dentro de en muchos casos la ignorancia religiosa, como toda sociedad, digamos, fanatizada, quienes nos vuelven, digamos, a postrar ante un estado político que bajo la religión tiene sus mejores logros económicos y desde luego políticos y terrenales en nuestro continente. En el punto 5, no es bienvenido el Papa a México. Si 6 visitas mencionamos hace un momento fueron fallidas para transformar en un mínimo la superficial, vamos a decir, vida, digamos, de los creyentes, menos podía ser algo por lo moral y sobre todo hablamos en el punto de la honradez, respeto por la vida, de la dignidad y sentido humanitario de su filigresía en el poder, porque son ellos los que originalmente han sido mal ejemplo para toda una sociedad. De ahí que es engañoso un comportamiento mocho, un comportamiento, digamos, de mucho rezo, ser muy persinados, no entra, porque no va de acuerdo lo que ellos hablan con las obras que practican cada uno de estos políticos que se han inducido dentro de lo que viene siendo lo ilícito.
¿Qué se puede esperar entonces de lo espiritual? Para una conciencia sin remordimientos, el dominio doctrinal como una estructura inalineable para hacer un buen gobierno. Uno de los hombres de Dios por ahí, llamado Tito, en su capítulo 1, verso 15, decía: todas las cosas son limpias para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente, dice, y su conciencia están corrompidos, lo que se traduce en que ni la cercanía y convivencia de la clase política con los papas, que mucho hemos visto de ello en la televisión, ya sea, digamos, en Roma, ya sea en sus visitas aquí, digamos, a México, en donde están compartiendo el pan, el vino y la sal, en donde el beso al anillo, digamos, y las reverencias, de alguna manera, entre las bendiciones y las misas que por ahí, digamos, se les da en especial, vamos a decir, no han logrado cambiar a nuestra lamentable clase política. De ahí, la falta de sensibilidad, tolerancia, paz, amor y todos aquellos atributos que muy pocos gobernantes en nuestro continente aperciben o practican. En el punto 6, esta es la peor inversión de gobiernos confesionales. Si los propios discípulos, fíjense bien, esto es interesante, por su malicia e incomprensión condenaron un acto de amor, de agradecimiento, hablo de María, la hermana de Lázaro, quien fue resucitado por Jesús. Esta mujer compró 1 libra de perfume de nardo puro, de un precio muy elevado, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Esto está en Juan 11:3. Estamos hablando de un acto de gratitud para el Redentor del mundo, al hombre que por su magna obra, sacrificio y por su legado de vida, hablamos de un verdadero libertador de almas que merecía eso y más por su legado de buenas obras. Estamos hablando, desde luego, aquellas maravillas, aquellos milagros, toda una vida ejemplar, y no obstante, fue censurado por los discípulos. Estos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Esto podía haberse vendido a gran precio y repartirlo entre los pobres. Una postura de comprensión e incomprensión extremas, por las que hoy vale la pena recapitular el auténtico derroche económico con el erario del pueblo. Estamos hablando la peor inversión de políticos irresponsables que por llegar a la administración pública son incongruentes y dispuestos a vender, si es posible, su propia alma al diablo. En la enunciada visita papal, no se ve por dónde los gobiernos confesionales pueden justificar la multimillonaria inversión de un pontífice que, como sus antecesores, han dejado mucho que desear como ministros espirituales, y en su administración como jefes de Estado no logran convencer por sus ambigüedades y su pasado histórico. Vamos a hablar un poquito, ya para ir concluyendo, sobre el despilfarro de sus visitas políticas y pastorales, porque hay que tomar en cuenta, desde luego, que ellos, de acuerdo a su conveniencia, las presentan, a veces como jefe de Estado, para arreglar sus problemas políticos, y a veces como un hombre pontífice, guía espiritual, que no deja de ser lo mismo, pero la manipulación informativa se da de acuerdo a esos intereses. ¿Por qué no es bienvenido Francisco Bergoglio? Esta comercialización que hacen de una presentación que tiene que ser de gracia,
venta de lugares privilegiados, sección de políticos y personajes comprometidos con la iglesia, entre otras las negociaciones publicitarias, reliquias, souvenirs y todo aquello que convierte en los atrios en una mercadería. El celo de Jesús no toleró en su entrada al templo esta postura, y dicen las Escrituras que con látigo en mano echó fuera a toda esta clase de mercaderes de la fe. Hablamos de posturas desde luego extremas e intrascendentes por ser internas en la institución religiosa. Lo realmente preocupante es el despilfarro multimillonario que hacen los políticos, muchos desde luego con el erario público. Por ello, los españoles con dignidad se niegan a que sus impuestos sean manipulados por intereses políticos. Hablamos de españoles realmente despiertos, españoles, vamos a decir, conocedores de la historia, españoles que han surgido por ahí, digamos, dentro de lo que viene siendo este comportamiento de religiosos y que no han estado de acuerdo con ello. ¿Cuánto cuesta la visita del Papa? Dice Luis Sepúlveda. Este es un misterio tan grande como el mito de la Santísima Trinidad, dice él, pero vale la pena hacerse preguntas al respecto y me las hago como ciudadano, dice él, estafado. Cada minuto del viaje papal a España nos sale en 13.333 euros. Este año, y correspondiente a los ingresos, dice que percibo en años pasados a cerca de 90.000 euros, dice Hacienda, no me quejo de ello, es más, me parece justo pagar impuestos, pues quiero que la escuela pública y laica funcione, que la sanidad pública funcione, que el transporte público funcione, que la policía atienda, dice, mis demandas de socorro en caso de apuro y que la justicia sea expedita, dice, para eso y por eso pago. En mi declaración de Hacienda, en esa confesión, a la hora de declarar cuánto gané de manera honrada y sin explotar a nadie, faché, dice, como siempre lo semioculto, apartado, que de verlo, dice, con lupa, entregaría parte de mis impuestos a la Iglesia Católica Española y al Vaticano. Y dice, a una religión que considero totalmente abyecta, porque lesiona los derechos del 50% de la humanidad, en las mujeres porque ampara el abuso sexual de nuestros menores cometidos por varios miles de degenerados con sotana, porque representa la parte más cerril, dice, y retrógrada de la sociedad, y por toda, dice, la historia no se hace diferencia. Esto es el pensamiento de un español que no está de acuerdo con la manipulación financiera de su gobierno. Es decir, que no se autorice al Estado español, decía, ni al gobierno socialista para que con mi dinero pague los 13.333 euros. Frase, dice, hablamos de 13.000, dice 330 euros, que cuesta cada minuto del viaje a España. Si es por pagar, dice, el combustible de los aviones Hércules del Ejército de Aire, lo hago con gusto. No se trata de llevar ayuda humanitaria a zonas, dice, que la precisen, o para transportar, dice, a los abnegados. Estamos hablando de un Estado español en donde el gobierno socialista, hace mal uso, dice él, de su dinero. Bueno, dentro de esta temática, a grandes rasgos, estas son algunas de las cifras de los viajes, digamos, papales. En España, 29.8 millones de euros. En Paraguay, 10 millones de guarines. En Guanajuato, según precisamente una red en internet, antes que todo, decía él, quiero aclarar que yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, ya que es una de las mayores mafias del mundo. Este es mi punto de vista y tal vez, dice, algunos sí estén de acuerdo, pero otros no. ¿Cuánto gastó Guanajuato para atraer al Papa? El gobierno estatal aportó 110 millones de pesos, el municipio de León 13 millones, la alcaldía de Silao 5.5 millones y el ayuntamiento de Guanajuato 7.7 millones y el gobierno federal aportó 25 millones según
la frialdad de las cifras. Esto divide desde luego pues la seguridad y hace una narración ahí de en qué se van estos gastos. En México todavía no se conocen cifras, no obstante los políticos y partidos ya están trabajando, colgándose de la visita, intentando construir, e incluso venos allí en el DF, una réplica de la Capilla Sixtina. ¿Qué necesidad de ese tipo de gastos cuando de antemano está anunciado un fracaso, una fallida visita, que pasará como las otras 6 anteriores y los resultados estimado, el evidente radioescucha, van a ser los mismos que sus antecesores? Bueno, vamos a cerrar nuestra programación, este editorial, expresamente dedicado a esta venida que está, digamos, corriendo por todas las televisoras mexicanas, presentándole como algo realmente que el pueblo está deseoso, esperando. No todos están de acuerdo por todo lo que se derrocha en una visita que no tiene ningún sentido. Y vamos a ver por qué, con esto terminamos. El buen juez por su casa empieza. El refrán de los dichos populares que versan así: el buen juez por su casa empieza, y candil de la calle y oscuridad de su casa, cobran relevancia en el papado, tanto digamos de Juan Pablo II, en el papado de Ratzinger y en el papado de Francisco Bergoglio y sus antecesores. Hablamos, líderes religiosos que la historia registra bajo escándalos, aciertos a medias y desaciertos totales. ¿Podrá Francisco Bergoglio mediar e influir como buen consejero con sus gobernandos? Hablamos pues de que México, digamos, ha tenido, después de 6 visitas, una calificación como el país más corrupto del mundo. ¿Tendrá el Papa la calidad moral para exhortar cuando el clero romano se encuentra hundido en la misma corrupción interna? Hablamos de los encubrimientos económicamente, política social, la descomposición por el lobby gay, hablamos de los purpurados, del homosexualismo, hablamos del lesbianismo, la pederastia, etcétera, etcétera, tantas situaciones que hay. Y ahí que antes de velar por los fallidos males sociales de cualquier país, tiene la obligación Francisco Bergoglio de limpiar su propia casa, antes de seguir como candil de la calle y oscuridad, desde luego, de su casa. Esta reflexión, este análisis, creo que es muy interesante, estimado televidente, radio escucha, y vale la pena reflexionar muy profundamente en estos tipos de comentarios. Usted, desde luego, estimado televidente, tendrá la última palabra. Para aquellos radioescuchas y televidentes que estén de acuerdo en la exposición de este editorial, traten de compartirlo con sus amistades. Mi correo electrónico es raguila05@aol.com. Nos vemos en otro programa de análisis y reflexión de Claro y Oscuro. Hasta la próxima. Pásela bonito en compañía de su familia.